If you weren't built for the cold, Abercrombie's kickoff to spring sale is just for you. I seriously cannot wait for rooftop season because that means I get to start wearing my A&F Mila dress all the time. She has pockets, and that makes her a favorite in my book. And speaking of favorites, Abercrombie's best-selling Scarlet Skirt is part of the sale too. Stack an extra 15% off with code SPRINGAF now through March 3rd. Offers valid in the US and Canada. Exclusions apply. See details online. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal y a otro fascinante viaje a través de los misterios ocultos de la Biblia. Hoy nos sumergiremos en una pregunta que ha generado debates entre académicos, teólogos y lectores de la Biblia durante siglos. ¿Tuvo Moisés, el gran líder de Israel, una esposa o dos? Pen fue su única esposa, la conocida Séfora, o también se casó con una misteriosa mujer cusita, como sugieren las escrituras. La respuesta es más compleja de lo que podrías pensar y podría cambiar tu percepción de uno de los más grandes héroes de la Biblia. Esta cautivadora historia incluye encuentros dramáticos, decisiones audaces y tensiones culturales que revelan mucho sobre el mundo de Moisés. Hoy exploraremos pasajes antiguos, desentrañaremos pistas ocultas y profundizaremos en el contexto cultural e histórico que moldeó estas relaciones. Quédate con nosotros para descubrir por qué este debate importa y cómo resalta el mensaje de la Biblia sobre cómo Dios trabaja a través de personas diversas y circunstancias inesperadas. Pero no solo rasparemos la superficie. Iremos más profundo, examinando cada detalle, desde el encuentro dramático de Moisés en el pozo hasta la misteriosa mujer cusita que provocó conflictos familiares. Ya seas un lector experimentado de la Biblia o nuevo en estas historias, obtendrás perspectivas que no encontrarás en ningún otro lugar. Así que, si estás listo para desentrañar este misterio bíblico con nosotros, dale al botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos encanta conocer tus opiniones, así que deja un comentario abajo y cuéntanos tu punto de vista sobre este antiguo debate. Y si encuentras valioso este video, compártelo con tus amigos y familiares para difundir la palabra. Tu apoyo nos ayuda a seguir dando vida a estas historias. Vamos a sumergirnos en la increíble historia de Moisés, Séfora y la mujer cusita ahora mismo. Nuestra historia sobre el matrimonio de Moisés comienza en el libro de Éxodo. Moisés, un hebreo criado en la corte real egipcia, huyó de Egipto después de matar a un egipcio que estaba golpeando a un esclavo hebreo. Emprendió un viaje hacia la tierra de Madián, una región habitada por los descendientes de Abraham a través de su hijo Madián. Fue allí donde Moisés se encontró con Jetro, también conocido como Reuel, el sacerdote de Madián. Éxodo capítulo 2, versículos 16 al 17, describe cómo Moisés, exhausto por su viaje, se sentó junto a un pozo. La Biblia nos dice: el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenar las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Pero llegaron unos pastores y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó en defensa de ellas y dio de beber a su rebaño. Este encuentro es significativo, ya que resalta el carácter de Moisés incluso en una tierra extranjera, su sentido de justicia y su naturaleza protectora. Al defender a las hijas de Jetro, Moisés no solo causó una gran primera impresión, sino que también abrió la puerta a su futuro con Séfora. Las hijas de Jetro regresaron a casa más temprano de lo habitual, sorprendiendo a su padre. Cuando Jetro les preguntó por qué, ellas relataron cómo un hombre egipcio las había rescatado de los pastores e incluso les había sacado agua para su rebaño. Jetro, reconociendo esto como un acto noble, invitó a Moisés a quedarse con ellos, como leemos en Éxodo, capítulo 2, versículos 18 al 20. Cuando las jóvenes regresaron a donde Reuel, su padre, él les preguntó: ¿por qué han vuelto tan temprano? Hoy ellas respondieron: un egipcio nos rescató de los pastores. Incluso sacó agua para nosotras y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está el Reuel?, preguntó a sus hijas. ¿Por qué lo dejaron? Inviten a ese hombre a comer algo. Moisés aceptó la hospitalidad de Jetro, y así comenzó un nuevo capítulo en su vida. Según Éxodo capítulo 2, versículos 21 al 22, Moisés se sintió a gusto viviendo con Jetro, y eventualmente, Jetro dio a su hija Séfora a Moisés en matrimonio. La Escritura nos dice: Moisés
aceptó quedarse con aquel hombre, quien le dio a su hija Séfora por esposa. Séfora dio a luz a un hijo, y Moisés lo llamó Gersón, diciendo: «Soy un extranjero en tierra ajena». El nombre Gersón refleja los sentimientos de Moisés de ser un extraño en Madián, pero también marca el inicio de su vida familiar y un periodo de paz antes de que Dios lo llamara para liderar a los israelitas fuera de Egipto. El papel de Séfora como esposa de Moisés es fundamental, mostrándola como una compañera de apoyo en su viaje. Curiosamente, el tiempo de Moisés en Madián y su matrimonio con Séfora formaron parte de la preparación de Dios para la misión más grande de Moisés. En Madián no solo fue un lugar de refugio, sino también donde Moisés aprendió a pastorear, una habilidad que más tarde usaría para guiar al pueblo de Israel. La presencia de Séfora en la vida de Moisés fue más que la de una esposa. Ella desempeñó un papel crucial en momentos que definieron su viaje. Uno de los eventos más dramáticos y misteriosos que involucran a Séfora ocurre en Éxodo, capítulo 4, versículos 24 al 26. Un pasaje que destaca sus instintos protectores y su rápida acción. En este pasaje, cuando Moisés estaba de regreso a Egipto para cumplir con el mandato de Dios de liberar a los israelitas, sucedió algo inesperado. La Biblia nos dice que en un lugar de alojamiento a lo largo del viaje, el Señor se encontró con Moisés y estaba a punto de matarlo. Este momento es impactante y desconcertante, ya que ocurre justo después de que Dios había llamado a Moisés para liderar a su pueblo fuera de la esclavitud. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves. Vibe off the charts on our private island Perfect Day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. Pero la razón se hace evidente: Moisés no había circuncidado a su hijo, un signo clave del pacto entre Dios y los descendientes de Abraham, tal como se describe en Génesis capítulo 17, versículos 10 al 14. Este es mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti. El pacto que deben guardar todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Todo varón incircunciso que no haya sido circuncidado en la carne será excluido de su pueblo. Ha quebrantado mi pacto. La falta de circuncisión fue vista como una grave violación del mandato de Dios, lo cual amenazaba la misión de Moisés. Séfora, comprendiendo la gravedad de la situación, actuó rápidamente para salvar a su esposo. El pasaje en Éxodo, capítulo 4, versículos 24 al 26. Captura este intenso momento en un lugar de alojamiento en el camino. El Señor se encontró con Moisés y estaba a punto de matarlo. Pero Séfora tomó un cuchillo de pedernal, cortó el prepucio de su hijo y tocó con él los pies de Moisés. «Ciertamente eres un esposo de sangre para mí», dijo ella. Entonces, el Señor lo dejó en paz. Las acciones de Séfora no solo salvaron la vida de Moisés, sino que también reafirmaron la importancia de la obediencia al pacto de Dios. Sus palabras: «Ciertamente eres un esposo de sangre para mí», reflejan una compleja mezcla de frustración, urgencia y el vínculo que los unía. Este evento subraya el papel de Séfora como algo más que una esposa pasiva. Ella fue una participante activa en la misión de Moisés. Algunos estudiosos sugieren que la rápida acción de Séfora demuestra su familiaridad con el pacto y su compromiso de proteger a Moisés, incluso cuando esto requería que actuara de manera poco convencional y audaz para la época. Este momento también resalta la asociación entre Moisés y Séfora, mostrando que ella desempeñó un papel fundamental en su vida y misión. Este incidente no solo es un testimonio del valor de Séfora, sino también un reflejo de las complejas dinámicas dentro de su matrimonio. El viaje de liderazgo de Moisés estuvo lleno de desafíos,
Y la presencia de Séfora durante este momento crítico habla mucho de su valentía y apoyo. Curiosamente, después de este evento vemos que Séfora y sus hijos fueron enviados de vuelta a Jetro, como se menciona en Éxodo, capítulo 18, versículo 2. Esto sugiere una separación temporal, durante la cual Moisés se enfocó en liderar a los israelitas fuera de Egipto. Sin embargo, Jetro más tarde llevó a Séfora y a sus hijos de vuelta a Moisés, mostrando que ella continuó siendo una parte importante de su vida y su familia. Ahora, llegamos a la controvertida esposa cusita o etíope. El debate sobre si Moisés tuvo una segunda esposa comienza con un pasaje llamativo en el libro de Números. En Números capítulo 12, versículo 1, leemos sobre un episodio en el que los hermanos de Moisés, Miriam y Aarón, lo critican abiertamente. La escritura dice: Miriam y Aarón comenzaron a hablar contra Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado, porque él se había casado con una cusita. Este aparentemente simple versículo ha suscitado un gran debate y especulación entre los lectores y los estudiosos. La pregunta es: ¿quién es esta esposa cusita? ¿Es ella una segunda esposa distinta? ¿O podría esta referencia seguir apuntando a Séfora? El término cusita se refiere a alguien de Cus, una región frecuentemente asociada con territorios al sur de Egipto, generalmente considerada como correspondiente a lo que hoy es Sudán o Etiopía. Esta conexión está respaldada por varias referencias bíblicas que asocian a Cus con tierras en África. Una perspectiva es que Moisés tomó una segunda esposa de Cus, posiblemente después de Séfora. Esta teoría se basa en la especificidad del término cusita, que parece denotar un origen geográfico distinto del trasfondo madianita de Séfora. Los cusitas eran conocidos por su tez oscura, y la asociación con Etiopía o Sudán enfatiza esta distinción. En Jeremías capítulo 13, versículo 23, se afirma: ¿puede un etíope cambiar su piel, o un leopardo sus manchas? Jeremías capítulo 13, versículo 23, por ejemplo, usa el término etíope traducido de la palabra hebrea para cusita para describir a una persona con una apariencia distinta y reconocible. Esto apoya aún más la idea de que la mujer cusita mencionada en Números capítulo 12, versículo 1, es probablemente de ascendencia africana, distinguiéndola de Séfora. Sin embargo, no todos están de acuerdo en que esta mujer cusita sea una persona distinta. Algunos argumentan que la referencia a una esposa cusita podría seguir refiriéndose a Séfora, describiéndola no por su nacionalidad, sino quizás destacando su apariencia, o como un término general para una extranjera. En tiempos antiguos, los madianitas y los cusitas eran considerados pueblos no israelitas, a menudo agrupados o descritos de manera similar por los israelitas debido a su estatus extranjero. Esto podría explicar por qué Séfora, una madianita, podría ser descrita como una cusita, enfatizando su herencia no israelita, en lugar de identificarla específicamente como una persona de Cus. En Habacuc, capítulo 3, versículo 7, dice: vi en aflicción las tiendas de Cusán, temblaban las moradas de Madián. En Habacuc, capítulo 3, versículo 7, menciona de manera interesante tanto a Cusán como a Madián en un paralelismo poético, sugiriendo que estos grupos estaban estrechamente asociados, al menos en algunos contextos. Este versículo proporciona un posible vínculo entre las dos identidades, aunque no resuelve de manera definitiva la cuestión de la esposa de Moisés. El corazón de este pasaje, sin embargo, no se centra únicamente en el estado civil de Moisés. La crítica de Miriam y Aarón revela problemas más profundos de autoridad y celos. En Números, capítulo 12, versículo 2, continúa: ¿acaso ha hablado el Señor solo por medio de Moisés? Preguntaron. ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Y el Señor lo oyó. Every cup of Nespresso coffee is an invitation to transform your morning routine into a ritual you can treasure each and every day. Using the Vertuo Pop, a simple touch of the button freshly brews bold aromas and a rich, velvety crema layer for delicious cafe-quality coffee at home. Whether you enjoy your coffee hot or over ice, every sip, every morning is unforgettable. Nothing tastes like Nespresso coffee. Visit Nespresso.com or our app to explore our full range of easy-to-use machines and coffees not found anywhere else. El enfoque cambia rápidamente de la esposa de Moisés a un desafío subyacente a su liderazgo y a su relación única con Dios. La respuesta de Dios es rápida y severa. Números capítulo 12 versículos 9 al 10 nos dice: la ira del Señor se encendió contra ellos, y se fue. Cuando la nube se apartó de la tienda, la piel de Miriam estaba leprosa, se había vuelto blanca como la nieve. El castigo de Dios a Miriam, golpeándola con lepra, subraya la gravedad de su queja. También sirve como una vindicación divina de Moisés, independientemente de los detalles que rodeen su situación matrimonial. Este incidente destaca que la aprobación de Dios sobre Moisés como su líder elegido no debía ser cuestionada. Moisés, mostrando su naturaleza compasiva, intercede de inmediato por Miriam, pidiéndole a Dios que la sane.
lo cual se concede después de 7 días. Este resultado refuerza la santidad del liderazgo de Moisés y la importancia de la humildad y la obediencia ante Dios. Ya sea que la mujer cusita fuera una segunda esposa distinta o una referencia a Séfora, este pasaje revela mucho más sobre la dinámica familiar, el liderazgo y las expectativas de Dios. Nos recuerda las complejidades inherentes en los textos bíblicos y las formas en que estas antiguas historias aún nos hablan hoy. Ahora, llegamos a la pregunta de si Moisés tuvo una o dos esposas, la cual gira en torno a la interpretación de la breve pero significativa mención de la mujer cusita en Números capítulo 12, versículo 1. Los estudiosos y los lectores a menudo se dividen en dos grupos principales, cada uno ofreciendo diferentes perspectivas sobre la situación matrimonial de Moisés. Exploremos estas dos perspectivas. La primera perspectiva sostiene que la referencia a la mujer cusita todavía se refiere a Séfora, la esposa conocida de Moisés. Según esta interpretación, el término cusita podría haberse utilizado para describir su origen no israelita, enfatizando su condición de extranjera o posiblemente su apariencia única. Esto se alinea con la idea de que cusita podría haber sido un término amplio que describía a personas de fuera de los límites culturales inmediatos de Israel. Históricamente, las regiones de Madián y Cus eran conocidas por sus diversas poblaciones y complejas interacciones. En Madián, de donde era Séfora, estaba ubicada al este del Mar Rojo, mientras que Cus se encontraba más al sur, típicamente asociada con regiones cercanas a lo que hoy es Sudán o Etiopía. Las culturas de estas regiones se conocían por superponerse a través del comercio, los matrimonios mixtos y la ascendencia compartida, como se ve en otras referencias bíblicas. Como se menciona en Habacuc, capítulo 3, versículo 7, si en aflicción las tiendas de Cusán, temblaban las moradas de Madián. Este versículo de Habacuc une poéticamente a Cusán y Madián, insinuando su estrecha asociación, lo que podría respaldar la idea de que las personas de Madián podrían describirse como cusitas en un sentido cultural más amplio. Quienes apoyan esta perspectiva a menudo señalan que describir a Séfora como cusita podría reflejar su apariencia o la percepción de ella como una extranjera exótica, enfatizando su diferencia respecto a los israelitas. Esta interpretación ve la crítica de Miriam y Aarón no solo como un comentario sobre las elecciones matrimoniales de Moisés, sino como una crítica a su liderazgo y a sus estrechas conexiones con los no israelitas. Además, no hay otras referencias bíblicas explícitas que sugieran que Moisés se casó de nuevo después de Séfora, lo que da peso al argumento de que la esposa cusita y Séfora podrían ser la misma persona. Ahora exploremos la perspectiva de Moisés tuvo dos esposas, Séfora y una mujer cusita. La segunda perspectiva sostiene que la mujer cusita mencionada en Números capítulo 12 versículo 1 era una persona distinta y separada de Séfora. Esta interpretación sugiere que Moisés podría haberse casado con una mujer cusita más adelante en su vida, posiblemente después de la muerte de Séfora o durante un periodo de separación. En Números capítulo 12 versículo 1 dice: Miriam y Aarón comenzaron a hablar contra Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado, porque él se había casado con una cusita. Los defensores de esta perspectiva argumentan que la mención explícita de la mujer cusita en Números capítulo 12, versículo 1, sin conectarla directamente con Séfora, indica que se trataba de un matrimonio distinto. En el mundo antiguo, los matrimonios múltiples no eran infrecuentes, especialmente entre los líderes, y la vida de Moisés, aunque única, no estuvo exenta de las normas culturales. Esta interpretación destaca la singularidad de la identidad de la mujer cusita, sugiriendo que provenía de una tierra conocida por sus atributos culturales y físicos únicos. Los cusitas, a menudo representados como guerreros y arqueros habilidosos, eran respetados y reconocidos en el mundo antiguo, incluso por los israelitas. En Isaías capítulo 18 versículos 1 al 2, dice: «Ay de la tierra de zumbido de alas, que está junto a los ríos de Cus, que envía mensajeros por mar en embarcaciones de papiro sobre las aguas». Isaías. En capítulo 18, versículos 1 al 2, hace referencia a Cus como una tierra significativa y lejana, conocida por su fuerte identidad cultural. Esta descripción apoya la idea de que la mención de una esposa cusita resalta a alguien distinto de la figura familiar de Séfora, enfatizando las conexiones más amplias de Moisés más allá de su círculo familiar inmediato. Sin embargo, es importante notar que no hay una narrativa bíblica explícita que detalle un segundo matrimonio de Moisés. Esta interpretación,
aunque respaldada por algunos estudiosos, sigue siendo especulativa y se basa en leer entre líneas los antiguos textos. Refleja las complejidades y a veces las capas ocultas de la vida de Moisés, moldeadas por sus relaciones y liderazgo. Ya sea que Moisés tuviera una esposa Séfora o una segunda esposa Cusita distinta, este debate ofrece una ventana a los desafíos de interpretar textos antiguos. Los contextos culturales, geográficos y familiares de la Biblia a menudo nos dejan con más preguntas que respuestas, invitándonos a explorar más profundamente las vidas de sus personajes. O al estudiar textos antiguos como la Biblia, es esencial comprender el contexto histórico y cultural en el que ocurrieron estos eventos. En la Biblia, aunque divinamente inspirada, a menudo proporciona una narrativa selectiva, enfocándose en eventos y temas clave en lugar de detalles exhaustivos. Este enfoque selectivo a veces nos deja con ambigüedades, especialmente en lo que respecta a los aspectos personales de figuras bíblicas como Moisés. Moisés vivió en un tiempo y lugar muy diferentes a los nuestros, un mundo donde las normas culturales, los paisajes políticos y las prácticas religiosas influían en la vida diaria. Las culturas de Egipto, Madián y Cus eran diversas e interconectadas, cada una contribuyendo a la narrativa más amplia del antiguo Cercano Oriente. Entonces, ¿por qué importa si Moisés tuvo una o dos esposas a primera vista? Esta pregunta podría parecer un detalle menor, una curiosidad enterrada en las páginas del Antiguo Testamento. Sin embargo, el debate sobre la situación matrimonial de Moisés revela mucho más que un aspecto personal de su vida. Resalta las complejidades y desafíos de la interpretación bíblica, mostrándonos que la Biblia no es solo un relato histórico directo, sino una colección de historias, leyes y enseñanzas que deben entenderse dentro de sus contextos culturales e históricos. La Biblia a menudo nos presenta historias que requieren una lectura cuidadosa y discernimiento. Por ejemplo, el debate sobre las esposas de Moisés nos recuerda que entender la Biblia no siempre se trata de leer el texto de manera literal, sino de explorar las capas más profundas de significado, contexto e historia. Como escribe el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Este versículo subraya la idea de que cada parte de la Escritura, incluso los pasajes más oscuros o aparentemente insignificantes, tiene valor. La historia del matrimonio o matrimonios de Moisés nos desafía a buscar una comprensión más profunda y apreciar la riqueza y complejidad de la Biblia. Ya sea que Moisés tuviera una esposa Séfora o una segunda esposa Cusita, estos relatos no se centran solo en la vida personal de Moisés, sino que también reflejan su papel único de liderazgo entre los israelitas. Moisés es una de las figuras más prominentes de la Biblia, elegido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud, recibir la ley y guiarlos hacia la tierra prometida. Su liderazgo estuvo marcado por momentos de gran fe, valentía y también desafíos personales, incluidos aquellos dentro de su propia familia. En conclusión, ¿qué piensas tú? ¿Estuvo Moisés casado con una o dos mujeres? ¿Cambia esto tu forma de ver su historia? Déjanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Como siempre, si encontraste este video esclarecedor, por favor dale me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal para más inmersiones profundas en la Biblia. Gracias por vernos y que Dios te bendiga.